Buenos días a todos. Antes de empezar, Óscar se me ha ido, pero lo quería felicitar por el nacimiento de María Elizabeth. Seguro que debe ser lo más hermoso en esta vida ver por primera vez el rostro de un hijo, de una hija, ¿verdad? Y debe ser más chocante cuando de antemano no querían saber el sexo de su bebé, ¿eh? Yo estaba totalmente convencido que sería un chico, que se llamaría Elliot, pero estaba totalmente equivocado. Estas cosas pasan. También cuando me casé con Ana estaba convencido que tendría un hijo o una hija blanca y me salió mulata, ¿eh? Pero yo estoy encantado de la vida por eso, ¿eh? La vida está llena de aventuras y la tenemos que disfrutar con alegría. Bueno, vamos a seguir con Hechos de los Apóstoles, una serie que estamos haciendo aquí en la iglesia. Vamos a hablar de la última parte del capítulo 4 de los Hechos y yo lo he... ¿Está en SES? No estaba en SES, obviamente. La soberanía de Dios, ¿de acuerdo? Tema realmente muy importante. Vamos a leer los versículos, capítulo 4, del versículo 23 al 35. Y dice así: Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra tu ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Pues si os parece bien, vamos a intentar desglosar cada uno de estos versículos y a ver qué es lo que podemos extraer y qué aplicaciones prácticas podemos descubrir para nuestras vidas, ¿de acuerdo? Aquí viene el primer versículo. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y obviamente, antes de empezar a ver este pasaje, tenemos que recordar qué es lo que sucedió a Pedro y a Juan. Vosotros sabéis o recordáis que Pedro y Juan se ve que sanaron a un cojo y estuvieron predicando el Evangelio en el patio del templo de Jerusalén. Y vinieron los líderes religiosos y los arrestaron. Allí, delante de la corte, al día siguiente, se ve que defendieron con una gran valentía su propia fe, pero estos líderes religiosos empezaron a cuestionar sus doctrinas y sus milagros. Y los dejaron libres, pero con una condición, de que no predicaran más el nombre de Jesús. Y ante esta situación, cuando Pedro y Juan están liberados, se podrían haber escondido en alguna casa o se podrían haber escapado en alguna otra ciudad para evitar las amenazas de los líderes. Pero dice que fueron a los suyos.
Y cuando hablamos de los suyos, estamos hablando de la iglesia local. En aquellos momentos habían unas 5.000 personas, pero obviamente no estaban todas reunidas. Probablemente había un pequeño grupo de líderes que se habían reunido precisamente para orar por la liberación de Pedro y de Juan. Y me encanta la expresión a los suyos. La iglesia local es la familia de la fe. Y debería ser un oasis en medio del desierto o un refugio de paz en medio de la tormenta en un mundo que ha dado la espalda a Dios. Yo me acuerdo allá hace tiempo, estaba hablando con un hermano. Era un hermano que tenía muchas cargas y yo tenía las mías también. Y empecé a desahogarme y a compartir un poco de mis cargas a este hermano. Al día siguiente volví a hacer lo mismo. Y al tercer día seguí compartiéndole mis cargas. Y luego pensé, me parece que me estoy pasando porque este hermano ya tiene sus propias cargas y aún no estoy sobrecargando más. Y al cuarto día volví a ver a este hermano y le dije, mira, ¿sabes una cosa? Te pido disculpas porque estás muy sobrecargado y aún te estoy cargando más con mis problemas. Y me dijo, bueno, es que me estás echando arena en los ojos en medio del desierto. Y yo me quedé, madre mía. Y al día siguiente, pensando en todo ello, me rayé un poco. Dije, mira, ¿sabes una cosa? A partir de ahora ya no te voy a compartir más mis cargas, porque te estoy echando arena en los ojos en medio del desierto y esto irrita mucho. Y se rió y dijo, no, hombre, ¿cómo te has quedado con esta frase, hombre? No, hombre, que te lo decía de forma irónica. Al cabo de un mes y medio, este hermano me vino, tenía unos problemas bastante importantes y me los confió y los compartió y estuvimos hablando. Y aquella noche yo le envié un versículo por WhatsApp, una promesa de fe y unas palabras de cariño. Y al día siguiente me vio y me dijo, mira, Miquel, gracias. Gracias porque me has hecho llorar. Y ha sido, por tus palabras, ha sido un oasis en medio del desierto. Y pensé, qué bueno. Oye, me quedé tan a gusto cuando me dijo eso. La iglesia local tiene que ser un lugar donde podamos compartir nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras preocupaciones, sin miedo a ser condenado o juzgado, sino amado y comprendido. Se ve que estos, Juan y Pedro, cuando llegaron a los suyos, con esa confianza les relataron todo lo que había pasado en el concilio. Y no lo hablaron con angustia o con temor, Ellos estaban totalmente confiados en Dios. Y ellos sabían que esta corte, que estos mismos líderes religiosos que los habían juzgado hacía un día, hacía meses habían juzgado al mismo Jesús y lo habían sentenciado a muerte. Y ellos sabían que podían correr la misma suerte. Estaban amenazados de muerte, pero ellos estaban confiados y tranquilos en Jesús. Estamos en una sociedad donde no tenemos amenazas de muerte por predicar el Evangelio, gracias a Dios. Pero a veces sí que podemos sentir cierta presión por compartir nuestra fe a nuestros familiares, a nuestros amigos, a gente del trabajo. Y yo me pregunto, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo cuando sentimos cierta presión y rechazo al Evangelio? ¿Nos silenciamos para que se calme todo? ¿O le pedimos a Dios valor para seguir siendo luz y sal en este mundo tan necesitado de Dios en medio de la oscuridad? Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Me gusta porque las personas que estaban presentes en esta reunión en ningún momento tuvieron ningún comentario despectivo hacia los líderes religiosos, sino lo que primero que hicieron fue orar a Dios. Pedro y Juan, cuando vinieron a los suyos, buscaron el refugio humano, pero luego ellos como iglesia oraron a Dios para buscar el refugio en Dios.
y buscaban ayuda, protección y suministros de gracia, poder afrontar todas estas amenazas. Y dice que oraron unánimes. Iban todos a una. Probablemente una persona guiada por el Espíritu Santo hacía una oración en voz alta y todos decían amén. Y me gusta porque en esta oración, en una situación de dificultad, lo primero que hacen es adorar a Jesús. ¿Sabéis una cosa? Cuando entramos en el lugar santísimo, cuando estamos delante mismo de la presencia de Jesús y vemos a Jesús sentado en el trono, al Jesús 3 veces santo, lo único que podemos hacer es inclinarnos y adorar. Y estos discípulos, estos creyentes, le dieron 3 títulos a Jesús: soberano, Señor y Creador del cielo y de la tierra. Soberano, porque era un reconocimiento de que Jesús estaba sentado en el trono y no hay ninguna circunstancia que escape a su control. Él tiene el control de cualquier situación, aunque la situación la vemos un poco difícil. A veces cuando hay tormentas llenas de agua, desgraciadamente hace tiempo que no llueve en Barcelona, ¿verdad? Pero cuando hay tormentas, sabemos que por encima de las tormentas está el sol, aunque no seamos capaces de verlo. Cuando hay tormentas en la vida, nosotros sabemos que por encima de estas circunstancias está sentado Jesús en su trono, aunque a veces no somos capaces de verle. Aparte de soberano, lo declararon como Señor. Y esa es una palabra única en el Nuevo Testamento, porque la palabra Señor en griego quiere decir déspotes. Y significa amo o propietario de esclavos. Y sabéis una cosa, hermanos, nosotros somos esclavos de Jesús, porque hemos sido comprados por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y Él tiene todo el derecho sobre nuestras vidas. Y aparte le llamaron como creador del cielo y de la tierra. Aquí se refleja que Dios es un Dios todopoderoso. Un Dios que es el creador y sustentador de todo el universo. Y si Dios con la palma de su mano es capaz de sustentar el universo, ¿cómo no es capaz de sustentar nuestras propias vidas? De esta manera, cuando entramos en el lugar santísimo y nos ponemos delante del trono de Jesús y vemos que Él es soberano, que Él es un Dios de amor que ha enviado a morir por cada uno de nosotros, y que Él es el Todopoderoso. En las situaciones difíciles, cuando vemos a Jesús, lo percibimos de esta manera, nuestros ojos espirituales se abren. Y ya no vemos las situaciones tan difíciles como realmente son. Y el temor que ha nublado nuestro entendimiento se disipa. Y experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz en medio de la tormenta. Esto es algo maravilloso. Yo me pregunto, no sé cómo has venido esta mañana aquí. Yo no sé si estás atormentado por algo. No sé si es porque no encuentras trabajo, porque no llegas a fin de mes, o porque hay una persona que te ha hecho mucho daño. No lo sé. Yo en esta mañana, si has venido atormentado, hay alguna cosa que te preocupa mucho, te invito a que este mediodía entres en tu santuario, cerrada la puerta, y percibas a Jesús como este Jesús, el Rey de Reyes, soberano, que tiene control sobre tu vida y que te ama. Y ya verás cómo vas a experimentar una paz sobrenatural.
Tú por medio del Espíritu dijiste por boca de nuestro Padre David, tu siervo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Después de adorar, lo que hacen estos discípulos es buscar el aliento y el refugio en la palabra de Dios. Y más concretamente en los salmos, que son una fuente inagotable de consuelo. Los salmos son un bálsamo para ese corazón angustiado en medio de los problemas. Se nos ha leído esta mañana el Salmo 121. Pero hay muchos más salmos donde hay promesas, donde podemos encontrar el consuelo de Dios. Qué maravilloso es la palabra de Dios para encontrar el consuelo. En este caso, los discípulos fueron a los Salmos, capítulo 2. Estos versículos son los dos primeros del Salmo 2. Y fueron a este salmo, porque es un salmo profético, donde se habla de la persecución y de la muerte de Jesús. Y cuando estos discípulos ven que estas amenazas que ellos están recibiendo, ven que ya están profetizadas en el Salmo 2, en la persona de Jesús. Y hacer esta reflexión les da tranquilidad, les da consuelo. Y la convicción de que Dios tiene el total control sobre sus vidas. En estos dos versículos, estos discípulos interpretan que los reyes del gobierno romano, que tuvieron una parte activa en la ejecución de Jesús. Y luego cuando está hablando de los pueblos, se está refiriendo al mismo pueblo judío. En el Antiguo Testamento se hablaba de los gentiles, pero aquí está hablando del mismo pueblo representado por los líderes religiosos. Y lo bueno es que tanto el gobierno romano como los líderes religiosos dice que se confabularon, pero que fue en vano, porque intentaron silenciar la voz de Jesús a través de su muerte. Pero fue totalmente en vano porque ellos no esperaban que Jesús al tercer día iba a resucitar. Que luego durante 40 días se iba a presentar delante de los diferentes discípulos, que luego iba a ascender al cielo, que se iba a sentar en el trono, y una vez glorificado iba a derramar el Espíritu Santo, cuya obra es extender el Evangelio a todas las naciones. Y los líderes religiosos del gobierno romano, si mataron a Jesús en vano, es porque no eran conscientes de que Jesús era ungido de Dios, el Mesías, que tenía un propósito y un fin muy claro al venir aquí a la tierra. Que os voy a compartir ahora también es muy importante. Jesús, ¿cuándo fue ungido por el Padre? Cuando empezó su ministerio público. Jesús empezó con el bautismo. Y cuando él se bautizó, fue ungido por el Padre al derramar su Espíritu Santo. Cuando él descendió del agua y volvió a ascender, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y el Padre lo ungió. Y el Padre dijo estas palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo no sé si vosotros sabéis que estas palabras también fueron proféticas, porque están en el mismo Salmo 2, versículo 7. Este es mi Hijo amado. Es decir, las palabras del Padre a favor de su Hijo ya estaban profetizadas siglos antes. Y yo me pregunto ¿por qué el Padre? ¿Por qué el Padre dijo estas palabras a Jesús? Porque Jesús, antes de bautizarse, se dirigió a Juan el Bautista y le dijo: bautízame. Y Juan el Bautista que dijo: perdona, ¿yo te tengo que bautizar? ¿Eres tú que me tienes que bautizar a mí? Y Jesús dijo: ahora es el momento de cumplir toda justicia.
¿Y qué significaba eso? Porque Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados porque era sin pecado. ¿De qué manera él iba a cumplir la justicia de Dios bautizándose en ese bautismo de arrepentimiento? Porque en el momento en que Jesús tomó la decisión de bautizarse, asumió el pecado de toda la humanidad. Y él estaba dispuesto a morir en la cruz para resucitar al tercer día. Y también no sé si sabéis que en el Antiguo Testamento había tres profesiones y tres funciones donde Dios ungía, que eran la figura del profeta, en la figura del rey y en la figura del sacerdote. Y en esos momentos, en el momento en que Jesús asume el pecado de toda la humanidad en el momento en que Él es ungido por el Espíritu Santo, Él asume esta triple función de profeta, de rey y de sacerdote. De profeta no solamente porque declaraba la voz de Dios, sino porque Él fue el cumplimiento de toda la profecía. Y ahí estaba Isaías 53, que vino como cordero que tenía que morir en el matadero. También vino como rey. Fue ungido como rey. Jesús, que era el rey de todo el universo, menos del corazón humano. Y Jesús tomó la determinación de dejar su corona en el cielo y bajar a la tierra y hacerse uno como nosotros y ponerse la corona de espinas y morir en la cruz del Calvario, porque a raíz de su muerte quería establecer un reino espiritual y Él poder reinar en los corazones de todas aquellas personas que venían a Él arrepentidas por sus pecados. Y obviamente también como sacerdote fue ungido. Sacerdote no solamente como representante de Dios en la tierra, sino como mediador entre Dios y los hombres. Pero antes de ser sacerdote, Él tuvo que ser el Cordero Pascual, que tenía que morir en la cruz en favor nuestra. Por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Pilato, son palabras de los discípulos. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Aquí los discípulos una vez más relacionan este Salmo 2 con la muerte de Jesús. Y tienen un recordatorio de la muerte de Jesús que se produjo unos meses antes. El gobierno romano en este caso fue representado por Poncio Pilato y el rey Herodes, que se confabularon con los líderes religiosos para ejecutar a Jesús. Y sabéis una cosa, todos ellos fueron culpables de la muerte de Jesús. Los líderes religiosos porque incitaron al pueblo judío y al gobierno romano a matar a Jesús. Y el gobierno romano también fue culpable porque según la ley romana, solo los romanos tenían la potestad de sentenciar a muerte a cualquier reo. Y ellos accedieron o cedieron a la presión de los líderes religiosos. Pero sabéis una cosa, me encanta la definición que hacen los discípulos. Dice, el santo siervo a quien tú ungiste. Y una vez más estamos con la idea de un siervo identificado en Isaías 53. Pero aquí está la diferencia que dice el santo siervo. Jesús era sin pecado. Pero este santo a mí me habla de dos cosas muy importantes. La primera, de que aún resalta más la malicia
de los hombres que mataron a Jesús, porque lo hicieron culpable de algo que no había hecho nada. Él era perfecto. Se resalta la malicia de esos hombres, pero en segundo lugar, porque era imprescindible de que Jesús, el ungido, fuera santo. Para cumplir con el propósito que Dios había establecido desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, para salvar a la humanidad, que era que el Hijo de Dios tenía que morir sin pecado alguno, en favor de la humanidad pecadora. De esta manera ya estaba establecido la muerte de Jesús en la cruz desde antes de los siglos, pero esto no quita en absoluto la culpabilidad de los líderes religiosos y del gobierno romano que tomaron la decisión de matar a Jesús. Y viendo que ya estaba establecida de antemano la muerte de Jesús, dicen para hacerlo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Qué descubrimiento hicieron los creyentes? Y aquí vemos dos rasgos que encuentran, dos verdades del carácter de Dios. En primer lugar, se habla del poder de Dios. Ellos fueron conscientes de que Dios tiene todo el poder y que no hay nada que escape de su control sin su consentimiento previo. Y luego habla de la voluntad. De una voluntad secreta, establecida en la Trinidad desde la eternidad, en la cual ya estaba establecido cuál iba a ser el plan de salvación a favor del hombre. De esta manera, los discípulos descubrieron que la ira del hombre, la ira del hombre no puede escapar de la esfera del control de Dios. Que los enemigos de Jesús fueron instrumentos involuntarios en las manos de Dios para cumplir con el propósito desde la eternidad. Y al descubrir esto, dieron una gran paz en el corazón de los discípulos. Al hacer esta revelación, tuvieron una gran paz porque sabían que no había nada, no se iba a producir ninguna circunstancia en sus vidas sin pasar antes por el designio y la voluntad de Dios. Dios tiene el gobierno total sobre este mundo. No hay ningún hombre que se pueda alzar en contra del plan de Dios. Nadie. Y ante este descubrimiento, los discípulos oraron y dijeron, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu siervo Jesús. Vienen los discípulos y le dicen a Dios, yo sé que tú tienes el control absoluto, pero toma en cuenta las amenazas que estamos sufriendo. Porque los mismos que mataron a Jesús nos pueden matar a nosotros. Pero ¿sabéis una cosa? Esta oración no la hicieron con temor ni con angustia, sino con la total tranquilidad y confianza de saber que estaban bajo la sombra del Omnipotente y de que estaban enfrente de un Dios que tenía un plan específico de extender el Evangelio a todas las naciones. Y ellos eran los primeros elegidos, los primeros instrumentos en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Es por eso que están orando con tranquilidad y con fe. Por eso le dicen, Dios, no queremos dejar de proclamar tu Evangelio a pesar de las amenazas. Ayúdanos, danos valor para predicar el Evangelio. Sabían que esta decisión iba a intensificar todavía más las amenazas de los líderes religiosos. Pero ellos sabían que eran los instrumentos de Dios para extender el Evangelio. Y sabían que tenían la protección de Dios sobre ellos. Y por eso insistían, Señor, danos valor.
Y esta realidad tiene que impactar en nuestras vidas. ¿Qué ocurre cuando predicamos el Evangelio? Sentimos cierta presión. Nos silenciamos. O vamos a Dios y le decimos, Señor, no solamente quiero que me quites todo temor, sino lo que quiero es que me des fuerzas para predicar el Evangelio. Queremos seguir con el llamado de Dios a pesar de las amenazas. Danos valor. Y por otro lado, el Sanedrín tenía toda la autoridad. Y estaban en contacto con el gobierno romano, y enfrente habían unos discípulos que eran unos indoctos, no tenían preparación alguna, no tenían ningún tipo de autoridad humana. Pero ellos oran a Dios, Señor, danos señales y milagros. Necesitamos de tu autoridad divina para confirmar el mensaje que estamos predicando. Y cuando van con esa actitud, cuando piden ayuda a Dios, cuando le piden valor, después de haber orado el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos. Se ve que después de orar se produjo un gran temblor. A veces cuando nosotros oramos no hay una respuesta inmediata a la oración. Pero en este caso sí la hubo, y hubo un gran temblor. Y yo creo que Dios creó un gran temblor en aquella sala para deciros, vosotros que sepáis que cuando vayáis a predicar el Evangelio van a temblar todas las naciones. Y también conmovió este lugar para que la fe de sus discípulos fuera inamovible. Esta experiencia fue el segundo Pentecostés. Y hay una serie de semejanzas, también una serie de diferencias. Las semejanzas hay tres. Que dice que el Espíritu Santo se derramó después de haber orado. En segundo lugar, que el Espíritu Santo llenó a todas las personas presentes. Todos experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que gracias a esa plenitud empezaron a proclamar el Evangelio. Pero también hay una serie de diferencias. La primera es de que en el capítulo 2 vemos al Espíritu Santo que vino como un soplo de un viento. Pero en este caso hubo un temblor de la tierra. Dios es creativo, ¿verdad? En segundo lugar, hubo una manifestación externa de lenguas de fuego. Pero en este caso hubo una manifestación interna de valor que necesitaban los discípulos. Y en tercer lugar, que en el capítulo Dios capacitó, el Espíritu Santo capacitó a los discípulos a predicar en diferentes idiomas. Pero en este caso el Espíritu Santo les capacitó para predicar la palabra de Dios. Y me gusta. Porque dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos cada día ser llenos del Espíritu Santo. Cada día tenemos que ir al lugar santísimo y vaciarnos de nosotros mismos. Y decir, Señor Jesús, aquí tienes mi vida. Yo me entrego a ti. Y yo quiero hacer tu voluntad. Y quiero proclamar el Evangelio a pesar de las amenazas. Dicen que las consecuencias de esta plenitud del Espíritu fue que predicaron el Evangelio con denuedo, sin temor alguno, sin parar. Y yo me pregunto, me lo estaba preguntando mientras estaba preparando este mensaje, ¿cuán lejos nos sentimos de estos primeros cristianos, verdad? No nos sentimos identificados con estos creyentes. En muchos momentos
Ponemos la excusa de que la gente no quiere escuchar de Jesús y no sabemos cómo empezar una conversación. A veces buscamos métodos y fórmulas para compartir el Evangelio. Pero ¿sabéis una cosa? No vamos a hacer nada solamente con métodos y fórmulas. El secreto está en llenarnos del Espíritu Santo. Porque cuando tengamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos sentiremos impulsados a hablar del amor de Dios. La sabiduría humana no va a convencer a nadie. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Aquí me he saltado el 32 porque lo voy a compartir después, ¿vale? Mientras la comunidad se ocupaba de las necesidades, los discípulos predicaban el Evangelio, dice que predicaban la resurrección de Jesús. Y a veces otra reflexión que yo hacía, a veces cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la salvación, nos quedamos en la cruz de Cristo. Pocas veces mencionamos la resurrección de Jesús. En cambio aquí dicen que estos predicaban la resurrección de Jesús. He estado pensando que por dos razones. En primer lugar, porque fueron testigos directos de la resurrección de Jesús. Ellos vieron a Jesús muerto en la cruz. Lo vieron muerto, pero al tercer día lo vieron resucitado. Eso fue de gran impacto en sus vidas. Vieron que durante estos 40 días se les aparecieron en ocasiones. Y ellos querían proclamar la resurrección de Jesús a la gente. Escuchadme, vosotros que habéis matado a Jesús en la cruz, sepáis que ha resucitado al tercer día, que se nos ha aparecido. Habéis matado al Mesías. Tenemos que proclamar más esta verdad. ¿Sabéis por qué? Porque en el segundo punto, la resurrección de Jesús es importantísima. Si Jesús no hubiera resucitado, la muerte de Jesús hubiera sido en vano. La resurrección de Jesús demostró que Jesús venció la muerte y al pecado, que ahora está vivo y que ahora cada persona a quien le predicamos el Evangelio puede tener una relación íntima de comunión con Él, se le entrega su vida. Dice que compartían el Evangelio con gran poder. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque estaban acompañados de milagros y de señales. Pero obviamente, el haber visto a Jesús resucitado, esto les impulsó a seguir predicando la resurrección de Jesús. Hermanos, hemos sido salvados por Jesús. Esto solamente por eso nos tenemos que impulsar. El Espíritu Santo nos tiene que impulsar a predicar el Evangelio a las personas que todavía no lo han conocido. Y la gracia de Dios se derramaba sobre todos ellos. El favor de Dios estaba sobre ellos. Porque ellos obedecieron al llamado de Dios a pesar de las amenazas de muerte. Porque ellos sabían que tenían un llamado y tenían que compartir la palabra de Dios. El favor de Dios está con nosotros. Que esto nos estimule a seguir, a buscar a Dios, Señor. Yo quiero predicar la resurrección de Jesús. Y por último, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Obviamente esta primera iglesia de Jerusalén no solamente estaba preocupado por la necesidad espiritual de las personas, sino que también querían cubrir cualquier tipo de necesidad de las que se iban integrando cada día a la iglesia.
Obviamente no solamente tenemos que ver el aspecto espiritual, sino la integridad de la persona. Y dicen que esta iglesia, una iglesia de 5.000 personas, tenían un mismo sentir y un mismo pensar. Iban todos a una. El sentir está relacionado con el corazón, ¿verdad? Con los deseos, los afectos, las decisiones. Toda esta iglesia iban a una en esos deseos. Y el pensar va relacionado con el alma, con todo el ser, ¿verdad? Eso quiere decir que las 5.000 personas estaban unánimes. Y el secreto estaba que estaban llenos del Espíritu Santo. Los miembros de esta iglesia no consideraban como propias sus posesiones, sino que las compartían en la iglesia. Para ellos eran más importantes las personas que las posesiones. Y eso fue de un gran impacto para Jerusalén. Y muchas personas decían, esta comunidad nueva, ¿qué es? Y esto ayudaba a una iglesia atractiva. Mucha gente cada día se involucraba más en la iglesia, ¿verdad? Y vemos como en el capítulo 2 ya se está hablando de que se estaban cubriendo estas necesidades, pero en el capítulo 4 estamos viendo una iglesia ya más desarrollada, mucho más preparada. Hay una serie de diferencias. En el capítulo 2 se ve cómo la gente ofrecía los bienes y posesiones, pero en este momento, en el capítulo 4, se está hablando que la gente ya estaba vendiendo sus campos. En segundo lugar, en este capítulo 4 dice que la gente solamente vendía sus posesiones cuando se producía una necesidad. Y en tercer lugar, cuando tenían el dinero lo ponían a los pies de los discípulos. Y los discípulos lo distribuían de la mejor manera. Se habían organizado. Obviamente, ya para terminar, esta iglesia no quiere decir que todas las iglesias locales tienen que hacer lo mismo, porque esto sucedió en un momento muy determinado. En Jerusalén no ocurrió en las otras iglesias. Pero esa actitud que tenían esos primeros creyentes con las personas nos tienen que hacer reflexionar también a nosotros. Yo no sé si tienes necesidades tú aquí, en esta iglesia. Yo creo que somos una iglesia local que siempre estamos a poder ayudar a los demás. Pero si eres una persona que tiene necesidades, yo te animo a que hables con cualquiera de los responsables de la iglesia. Me pasa esto. O si tú estás detectando necesidad en alguna persona que viene aquí a la iglesia, compártelo también. Nos tenemos que ayudar los otros. Tenemos que hacer de una forma práctica el amar al prójimo como Cristo nos amó. O sea que en esta mañana el Señor nos llama a pedir oración, a tener valor para seguir predicando sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. Y en segundo lugar nos anima como iglesia que nos cuidemos los unos a los otros. Que el Señor los bendiga.